Minutos. ¿Estaremos a las puertas de un conflicto institucional de los distintos poderes? ¿Cómo sigue la historia del decreto que pone a dos miembros en la Corte Suprema de Justicia? Sobre todo esto lo vamos a consultar ya mismo a un especialista, constitucionalista. Félix Lonigro está ya en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va, doctor Lonigro? Muy buenos días. Aquí Elizabeth Peje, Alejandro Gomer, todo el equipo lo saludan. Buen día, ¿cómo le va? Bien, muy bien. ¿Cómo ve todo lo que está sucediendo? El gobierno designando por decreto, por otro lado la Cámara diciéndole al hijo, leamos la licencia para que vaya a la Corte. La Corte se reúne hoy y tiene que tomar una definición. ¿Qué puede pasar? Bueno, a ver, estas designaciones que hizo Milei de García Mansilla y el hijo para la Corte, yo desde el punto de vista técnico no tengo que objetarlas, o sea, constitucionalmente son válidas. Justamente hay un título en La Nación de hoy, una nota mía en la que justamente el título es constitucionalmente válido, políticamente escandaloso. Porque el procedimiento normal para la elección de un juez según la Constitución es que el presidente envíe el pliego al Senado, el Senado brinda el acuerdo y una vez que está el acuerdo dado, el presidente emite un decreto de designación. O sea, fíjense que todos los jueces son designados por decreto. Todos. No hay ningún juez en Argentina que no haya sido designado por un decreto presidencial. Lo que pasa es que acá el problema no es el decreto mismo, sino es que se invirtió el orden. Primero se dictó el decreto y después viene el acuerdo del Senado. Entonces, a estas designaciones se las llama designaciones en comisión y están previstas en el inciso 19 del artículo 99 de la Constitución, que es el que le dice al presidente, mire, si usted tiene que hacer una designación de un funcionario o magistrado para el que necesita el acuerdo del Senado, que no son solo los jueces, embajadores, fiscales, etcétera, bueno, hágala siempre y cuando el Congreso esté en receso, hágala y después el Senado, cuando vuelve a sesionar ordinariamente, analiza el tema y eventualmente le presta el acuerdo. Mientras tanto, esas designaciones son provisorias, insisto, como si fueran al referéndum de una posterior aprobación por el Senado. O sea que esto está previsto en la Constitución. Sí. Algunos dicen, no, pero los jueces no son empleados, no corresponde decir para los embajadores, pero no para los jueces. A ver, eso de que no son empleados, en términos constitucionales, si uno mira el artículo 110 de la Constitución, dice los jueces duran sus empleos mientras dure su buena conducta. Así que la Constitución usa la palabra empleos en el 110, la usa en el 99, inciso 9, es decir, son empleados en los términos constitucionales. Bueno, la realidad es que tampoco importa que ya se hubiera iniciado previamente el proceso normal, enviando los pliegos al Senado. No importa tampoco eso, porque no es una condición. Ahora, la Constitución establece que las designaciones en comisión se pueden hacer siempre y cuando no se hubieran enviado los pliegos. Bien. Así que el procedimiento es válido. Ahora, políticamente es escandaloso, si quieren se los explico. Sí, ahora sí, varias dudas que tenemos con respecto a esto. Por un lado, ¿puede la Corte Suprema hoy, tras una acordada, decir nosotros no aceptamos a estos miembros, no le tomamos juramento porque no han pasado, no se ha aprobado en el Senado sus pliegos? ¿Esto lo puede hacer la Corte, por ejemplo? No. A ver, las designaciones, según la Constitución, cuando hay una designación en comisión, el juez ejerce como tal hasta plazo máximo el final de la legislatura siguiente. Eso es hasta el final del año parlamentario siguiente. Con lo cual la Constitución ya de movida prevé que estos jueces son jueces y que pueden ejercer como tal, y por lo tanto, aún sin el acuerdo del Senado, la Corte les debe tomar juramento. Bien. El problema es, disculpe, Lonigro, buenos días, Elizabeth aquí lo saluda. Buen día. El problema ahí se plantea no en el caso de García Mansilla, sino en el del hijo, porque asumiría como juez de la Corte sin haber renunciado al juzgado federal del cual encabeza. Sí, exactamente. El caso de García Mansilla no es el problema.
Soy de los que cree que el juez Lijo, para poder acceder a la Corte, necesita renunciar al cargo. No le alcanza con un pedido de licencia. Este criterio, que es personal doctrinario, si se quiere, o académico, es compartido por la Corte. A ver, yo comparto el criterio de la Corte, ya tiene antecedentes en este caso, hay por lo menos un par de antecedentes, el caso Virú, el caso Bieliki, en los que la Corte ha dicho, bueno, el solo hecho de aceptar la designación en comisión implica tácitamente la renuncia al cargo. Es un criterio, es un criterio de la Corte. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que pasó hasta ahora, el pedido de licencia de Lijo a la Cámara y la concesión de la licencia por parte de la Cámara, en realidad es irrelevante, porque primero que la Cámara se excedió, la Cámara no podía conceder una licencia extraordinaria. Lo que debería haber hecho la Cámara Federal es haber derivado el caso a la Corte, que en realidad lo hizo, pero lo hizo con una previa aceptación de la licencia. Y quien tiene la última palabra aquí es la Corte. O sea, en definitiva, por más que esté concedida la licencia por la Cámara, la Corte la puede revocar, si considera que, si aplica este criterio que yo les digo y que viene sosteniendo, y la revoca y no le toma juramento. Esto es una posibilidad. Ahora, es decir, ¿qué va a hacer la Corte? Claro, puede pasar que la Corte hoy le diga a Lijo, si no renuncia, no le tomamos juramento y no puede asumir. Eso puede pasar. Bien. Y si renuncia, queda en la misma situación que García Mansilla. Claro. Ahí está, perfecto. Y por lo tanto, les debe tomar juramento en ese caso. La otra duda que teníamos aquí es, ¿qué pasa si comienzan sesiones ordinarias, se reúne el Senado tiene los votos y dice, nosotros rechazamos estos pliegos, los dos, o uno de los dos? Igualmente siguen como miembros de la Corte Suprema hasta 30 de noviembre, bueno, hay una discusión si termina el 30 de noviembre el periodo legislativo, o queda revocado a partir que el Senado dice, nosotros rechazamos estos pliegos. No, queda revocado desde ese momento. El plazo que prevé la Constitución es hipótesis de máxima en el caso de que el Senado no trate el tema. Si el Senado, así como el Senado puede en cualquier momento aprobar el pliego y entonces el tema ya queda totalmente resuelto, claro, del mismo modo puede pronunciarse expresamente con un rechazo, y en ese caso también queda totalmente resuelto. ¿Y requiere la misma mayoría agravada de 48 miembros? No, acá hay un tema. La aprobación del pliego requiere 2/3, eso está claro. Sí. El rechazo del pliego no requiere 2/3. Ahora, ¿cuánto requiere? Y no, ya con 1/3, o sea, si no se alcanzan los 2/3, sí, el tercio coma y algo que impidió la aprobación ya operó como un rechazo. Con lo cual algunos dicen, con 1/3 y uno más, rechazamos el pliego. Pero se debería hacer una sesión efectivamente para expresar el rechazo. Bueno, sí, yo no coincido, sí que hay que hacer la sesión, pero yo no coincido con esto. Para mí el rechazo se formaliza a través de una resolución del Senado. No es una ley, porque la ley sale de las dos cámaras, es una resolución. Y esa resolución tiene que tener el quórum de cualquier otra resolución, o quórum normal, que tienen en general las resoluciones y declaraciones, que es mitad más uno. Claro, 37 votos. Claro, exactamente. Yo creo que ese es el quórum para rechazar expresamente, porque si no se aprueba, porque no se llega a los 2/3, pero tampoco se rechaza en forma expresa y formalmente, estos jueces siguen hasta el límite que les permite la Constitución. Perfecto. Es muy interesante la aclaración que nos hace el doctor Félix Lonigro, porque hay mucha... en Casa Rosada lo que decían es, ya no importa lo que diga el Senado, por un año están firmes en su lugar, cosa que nos aclara que no es así.
No es así, y lo que digan en la Casa Rosada, tómenlo con pinzas, porque ayer Cunio Libanona justificaba la designación del hijo diciendo que es un buen tipo, que en el juzgado lo quieren. Ni las cámaras empresarias lo quieren, si uno da cuenta de los pronunciamientos durísimos que hubo en el día de ayer. No, pero además él dice que los quieren son los empleados en el juzgado, que les debe llevar factura, les debe llevar, qué sé yo, Dios me libre. Este es el nivel de argumentos que tenemos para elegir un juez de la Corte. No, parece mentira. Pero bueno, es así. Después ya Milei también había dicho que Lijo es un hombre adecuado porque tiene mucha antigüedad, como si fuera el único que la tiene, y que es especialista en ciber no sé qué cosa. No se conoce ningún antecedente de que tenga algún título en ese sentido, alguna especialidad en ese sentido. En fin, es Lijo. Los negros. Los sumamos a Claudio Mardones también aquí en la charla. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Félix? Buen día. Bueno, usted sabe que ayer en el Senado también se mofaban un poco de los argumentos de la Casa Rosada, que decían, no, esto ya está. Bueno, en el Senado está el hormigueo y usted explicaba con precisión, bueno, la discusión. Una de las discusiones es que se podía escuchar ayer. Bueno, pero si para poder cambiar la Corte hace falta una mayoría simple y no 2/3 como es necesario para la designación de un miembro de la Suprema Corte, bueno, las posibilidades del rechazo dependen de una mayoría simple después de conseguir el quórum de 37. Sí. Ese es el elemento. Ahora le pregunto, en este contexto, ¿el Consejo de la Magistratura puede hacer algo? No, nada. El Consejo de la Magistratura es un órgano que está vinculado pura y exclusivamente con los jueces inferiores. Pero, o sea, no tiene... el único vínculo que hay entre el Consejo de la Magistratura y la Corte es que el Consejo de la Magistratura es presidido por el presidente de la Corte. Totalmente. Nada más. No hay otro vínculo, porque cuando enseñamos nosotros Consejo de la Magistratura siempre decimos que es el órgano que selecciona jueces inferiores, que ejerce facultades disciplinarias sobre jueces inferiores, que inicia el procedimiento de ordenación de jueces inferiores, nada tiene que ver con la Corte. Y ahí le pregunto otro tema, porque recién en la apertura del programa mis compañeros planteaban, Lijo, si finalmente se sienta en el sillón y le toman juramento, quedan 2 juzgados federales virtualmente sin magistrado, y en un momento en donde en extraordinaria se esperaba no solamente el debate de la Corte, sino la cobertura de por lo menos 140 vacantes en el fuero federal, no solamente juzgados, sino también otros cargos muy importantes. ¿Cómo cree que va a seguir esto después de esta designación por decreto y en comisión de los 2 integrantes de la Corte? ¿Esto cree que resiente la negociación o cree que toda esta situación, este cúmulo, reabre otra negociación en el Senado para evitar una crisis aún peor? Yo creo que los vínculos si hablamos de negociaciones, los vínculos entre el gobierno y el Senado son puentes rotos. Exactamente, están muy resentidos. Sí, a ver, meterle una designación de comisión a 3 días del inicio de las sesiones ordinarias es una mojada de oreja, es una provocación. Entonces, indudablemente, a Milei esos vínculos muchos no le interesan. Victoria Villarruel es como ese hijo al que el padre le dice, anda a hacer la cama y va arrastrando los pies, como diciendo, o sea, Villarruel con este gobierno forma parte del gobierno, pero la verdad que porque no le queda otra. Tampoco va a ser mucho, me parece, aunque todavía mantiene cierto disciplinamiento. Con lo cual, esos vínculos y las negociaciones que vengan después respecto de la cobertura de tantas otras vacantes, igual para las otras vacantes tiene que intervenir el Consejo de la Magistratura. Además, ¿no? Porque ahí tiene que queda un camino todavía. No, eso es muy largo, sí. El presidente no puede hacer lo mismo que con la Corte, porque ahí hay que esperar las ternas y demás. Pero acá el tema va a pasar fundamentalmente por saber si la Corte va a seguir manteniendo la misma cantidad de miembros, si se van a agregar un par más por ley, solo por ley, cosa que sería útil. Sería también muy bueno que ingresen mujeres a la Corte, aunque no sea una obligación, pero sería muy... Yo si ahora, Félix, usted decía... mujeres. Claro, usted decía que constitucionalmente es válido la designación, pero lo reprochaba políticamente. ¿Puede explicarlo? ¿Desde qué lugar Sí, yo digo políticamente es un escándalo. Bueno, primero porque creo que recién lo esbocé. Meter una designación en comisión
cuyo único fundamento válido para designar en comisiones es que el Senado está en receso. Cuando faltan 3 días para que termine ese receso, insisto, es realmente escandaloso. Es una afrenta, es una provocación al Congreso, ¿no? Al Senado, es decir, más alevoso al pito catalán no se le puede hacer. Y por otra parte, en este caso es escandaloso para los dos, ¿no? Para Lijo y para García Masilla. Pero por otra parte es escandaloso por Lijo mismo, porque, bueno, recién hablamos un poco de esto también. Lijo es un hombre que es indigno de formar parte de un órgano majestuoso como la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la cabeza del Poder Judicial, que controla la constitucionalidad de las normas, que es el guardián de la Constitución, de la aplicación de la Constitución. Es un tipo que pisador serial de expedientes. Si hay un juez vinculado con la política es Lijo. El hermano fue el principal operador jurídico, judicial, político en la época del kirchnerismo. Un hombre que no tiene antecedentes, de pergaminos o expertise penal. No es un hombre al que uno diga a ver qué dice el hijo sobre tal tema en derecho penal. Y para ser juez de la Corte hay que tener versación, hay que tener... lo demostró en el Senado cuando fue a exponer. Era Dudamel. Realmente una cosa patética. Y no tiene ese criterio de independencia republicana que tiene que tener un juez, justamente por todo esto que digo. Entonces creo que es escandaloso que el hijo sea juez de la Corte, y no es que lo va a hacer por 4 años. Dura mientras dure su buena conducta, y lo tendremos ahí 20 años más. Clarísimo, realmente muy, pero muy claro. Y los viejos futboleros nos acordábamos del arquero Dudamel, incluso. Está muy bien, gran arquero venezolano. Realmente muy claro, nos despejó la verdad todas las dudas, ¿sí? Que teníamos sobre este